el tema de la recepción de la Santa Comunión, es decir, de la recepción de la Eucaristía en misa, es un tema que ha sido motivo de muchas conversaciones y de algunas preguntas que me han enviado a Así Prensa, ¿no? Algunas conversaciones en las redes sociales, en mi cuenta en Twitter o en mi página en Facebook o a través de la misma página Así Prensa, donde muchas veces nos escriben para preguntarnos sobre algunos temas referidos a la comunión. Y quisiera tomar como ejemplo una de estas preguntas para después expandirme al tema de la forma adecuada de recibir la comunión. Me escribe una persona que no sé si esta persona es celíaca o si conoce a alguien celíaco. El celíaco, como saben ustedes, es una persona que no puede asimilar el gluten, básicamente presente en prácticamente todas las formas de los derivados del trigo, ¿no? Y en algunos casos la resistencia celíaca es tan grave que el consumo de una mínima cantidad de gluten puede ser mortal. En consecuencia, los católicos que reciben la Santa Comunión no pueden recibirla en el cuerpo, tienen que recibirla en el sándwich. Y como en algunos lugares la enfermedad celíaca o la condición más que enfermedad celíaca es relativamente común, en la arquidiócesis de Buenos Aires, por ejemplo, en Argentina, existen parroquias que atienden especialmente a los celíacos y donde hay una cola especial donde solamente se da el sándwich, es decir, la sangre de Cristo. Recuerden ustedes que en cualquiera de las dos formas está la plenitud del Señor Jesús, es decir, el que recibió el cuerpo no es que le falte la sangre, ya recibió al Señor. O sea, algunos me preguntarán, pero Alejandro, algunas parroquias, especialmente en Estados Unidos, dan la Eucaristía en dos formas. Sí, la pueden dar en las dos formas, no está prohibido. Por si acaso, la liturgia no lo recomienda porque es difícil manejar el cáliz. Muchas veces yo he visto a niñitos que han recibido recién la primera comunión, no están acostumbrados a un líquido con alcohol y les resulta un poco chocante y puede ser hasta peligroso para la misma reverencia de la ceremonia darles el sándwich, pero se hace y no está prohibido. Entonces, una persona que es celíaca en Estados Unidos se acerca a recibir el sándwich. En un país que no es como Argentina, donde ya existe la práctica, digamos, de el consumo de la sangre para quienes son celíacos, basta que la persona se acerque al sacerdote y le diga: padre, soy celíaco, no puedo recibir la hostia, pero quisiera recibir la sangre. Entonces, en muchas ocasiones, el sacerdote, si es que hay un número, digamos, relativo de celíacos, les da la comunión en la sangre, en la fila de comunión, hace una fila solamente con el sándwich. En otros casos, antes de purificar, la persona se acerca y recibe un poquito del sándwich que el sacerdote ha dejado en el cáliz. Es decir, es cuestión simplemente de decirlo. Alguien me lo preguntaba y decía: conozco muchos celíacos que han dejado la iglesia por eso. ¿Por qué? Porque algún curita en Estados Unidos, bien intencionado, pero horrorosamente informado, comenzó a hacer unas hostias de arroz y a consagrarlas. Y resulta que la hostia, la materia de la hostia, tiene que ser trigo. Si no es trigo, simplemente no hay consagración. Entonces, lo que le están dando a la persona en la boca cuando está comulgando, por más que haya el sacerdote impuesto su mano sobre ella, no tiene nada de comunión. Le está dando una tortillita de arroz, le está dando un sushi sin relleno. Disculpen ustedes la vulgaridad, porque no estoy hablando de la Santa Comunión acá, estoy hablando precisamente de cómo eso no lo es. Entonces, cuando finalmente las normas se pusieron en orden y le dijeron a los sacerdotes: no pueden dar la comunión en otra materia que no sea la Eucaristía de pan ácimo de trigo,
consagrado. Entonces algunas personas se ofendieron, en la iglesia no me quieren y se fueron. No, en la iglesia te quieren y por eso no te quieren engañar y darte una cosa que no es la comunión. Pero puedes recibirla en el sándwich porque está la plenitud de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que sabemos nosotros sobre la condición para poder recibir la comunión? Las condiciones son muy claras. Estar preparado para ellos con el grado suficiente de conciencia, o sea, saber que se recibe el cuerpo de Cristo, y estar libre de pecado. Esas son las condiciones, pero siempre son disposiciones interiores. ¿Por qué? Porque un sacerdote no sabe si una persona que se está acercando es católica o no es católica, etc. Simplemente se acercan, reciben la comunión en la boca y el sacerdote se las da. Entonces estamos hablando de formas o disposiciones interiores. ¿Qué es lo que dice Santo Tomás de Aquino? Que como saben ustedes fue, entre otras grandes cosas, el gran maestro de la adoración eucarística. Recuerden que él fue el que después del milagro eucarístico de Bolsena le pide al Papa que instaure la fiesta del Santísimo Sacramento. Y el Papa le dice, la voy a instaurar si es que tú elaboras la liturgia para la fiesta. Y fue Santo Tomás de Aquino el que no solo elaboró la liturgia, sino compuso ese magnífico himno eucarístico que hasta ahora se canta, que se llama el Pange Lingua, y que la gran mayoría de nosotros conocemos por su estrofa principal, no es ni la primera ni la única, de Tantum Ergum Sacramentum, ¿no? Entonces, compuesta por Santo Tomás de Aquino, no la música, sí la letra. Entonces, ¿qué es lo que dice Santo Tomás de Aquino sobre la manera de recibir la Santa Comunión? Dice que hay que recibirla con fe, con humildad, con confianza y con amor. Esas son las 4 condiciones. Fe, es decir, creo que el Señor está ahí. Humildad, soy absolutamente indigno de recibirlo. Confianza, a pesar de mi indignidad, sé que el Señor se me ofrece gratuitamente y por eso es que puedo recibirlo por la confianza que me da su amor generoso, y amor al ser tan generoso en su amor como no puedo amarlo de vuelta. Estas son las condiciones, y lo digo porque existen muchas personas que tienen numerosos argumentos y argumentos con los que coincido para insistir que la comunión se debería recibir solamente en la boca. Y tienen muchísimos argumentos de posibles problemas, desde la disipación de partículas, que es un problema real, hasta revelaciones supuestas de la Virgen que no valen nada desde el punto de vista de la argumentación teológica o pastoral. Pero a estos hermanos les quiero decir, coincido con ellos porque yo comulgo en la boca, no comulgo en las manos. Comulgo en las manos en rarísima ocasión, que es ocasiones en las que personalmente considero prudente comulgar en la mano. No voy a explicar cuáles son esas razones, porque son personales. Pero es importante que los hermanos que insisten en la comunión en la boca tengan en cuenta 2 cosas fundamentales. Número 1, la Santa Madre Iglesia señala que es posible comulgar en la mano. En consecuencia, todos los argumentos se estrellan contra el hecho de que la Santa Madre Iglesia diga que se puede comulgar en la mano. Algunos dicen, pero el Papa Benedicto XVI comenzó a dar la comunión solamente de rodillas y en la boca, así es como yo la recibo. Muy bien por ti. Pero el Papa Benedicto XVI, aún dando la comunión de esa forma, jamás la impuso como forma de comulgar. Jamás. Y jamás escribió que tenía que recibirse la comunión de esa manera. Jamás lo normó. El día que un papa lo diga, yo me voy a alegrar. Pero hoy en día
tenemos que entender dos cosas. Es legítimo y existen múltiples razones. Múltiples razones. Por ejemplo, hablábamos de los celíacos. ¿Cuántos de ustedes sabían que existían los celíacos? Muchos probablemente no lo sepan. Y son personas que no pueden recibir la comunión. Y en consecuencia tienen que recibir solo el sándwich. Entonces, de la misma manera, existen personas que tienen problemas, fobias, resistencias, que ustedes muchos no conocen, pero hacen que sea imposible para una persona recibir la comunión en la boca. En consecuencia, esta es la primera razón. La Iglesia, en su sabiduría infinita, ha normado que es posible recibir la comunión en la mano. Pero la razón más importante es, hermanos, si nosotros tenemos que concentrarnos sobre cómo recibo yo la comunión, que estoy en estado de gracia, que la recibo con fe, con humildad, con confianza y con amor, cuando tengo que generar todas estas disposiciones interiores, cuando, como decía San Felipe Neri, se necesitarían 3 eternidades para recibir la comunión. Uno para prepararse a recibirla, otra eternidad para recibirla y una tercera eternidad para dar gracias. O sea, no bastaría una eternidad. ¿Cómo puede una persona estar viendo cómo reciben la comunión los demás? ¿Qué le importa? Y uno puede decir, no, es mi celo y mi amor por el Santísimo Sacramento. Oye, la Iglesia está cuidando del Santísimo Sacramento. Pero es que yo conozco sacerdotes irreverentes. ¿Tú crees que vas a cambiar eso porque cambien la norma de que la gente solamente comulgue en la boca? Entonces, lo que trato de decirle a los hermanos que conmigo coinciden en que es mejor comulgar en la boca, que no armemos una guerra de la comunión sobre cómo se debe recibir, no juzguemos a las personas que la reciben en la mano, mucho menos a los ministros extraordinarios de la Eucaristía, de la comunión, los ministros extraordinarios de la comunión aprobados por la Santa Madre Iglesia que la dan con la mano, porque todo lo demás es opinión. Es una opinión que puede estar bien fundamentada. Yo creo que la mía está bien fundamentada, pero la Santa Madre Iglesia lo permite. Y en segundo lugar, además de que la Santa Madre Iglesia lo permite, preocúpate de cómo recibes la comunión tú. Ten la certeza que aquellos hermanos que reciben la comunión en la boca mirando a los demás, qué pecadores son los demás que lo reciben en la mano. ¿Cómo puede ser posible? Qué pecadores los que la dan en la mano. Oye, una persona que la recibe en la mano y está pensando en agradecer a Dios y en recibirla con fe, con humildad, con confianza y con amor, ¿tú no crees que la estás recibiendo mejor que tú que la recibes en la boca solamente porque haces un gesto externo? No seamos fariseos, hermanos. Y se los dice una vez más alguien que comulgue con la boca. Pero tengamos mucho cuidado. Así como soy extremadamente firme en defender la doctrina de la Iglesia, allí donde la Santa Madre Iglesia nos da libertad, respetemos la libertad. Y seamos muy cuidadosos de no caer en el fariseísmo, mucho menos con algo tan central como es la comunión. Que tengas un buen día.